La tercera sección de la X, esa que está en el medio, es 4, 6 a 7, el espíritu del Hijo. Vieron que están las tres divinas personas ahí implícita o explícitamente en este pasaje. Dios, además de enviar al Hijo, nos envía ahora el espíritu del Hijo. Ese verbo enviar es el mismo en ambos casos. Ese espíritu del Hijo, que es el espíritu de la verdad, de la liberación, de la transformación, versículo 6. No se trata de cualquier espíritu. Cuando habla del espíritu del Hijo, está anclando el discurso neumatológico en el camino concreto, material, particular, histórico de Jesús de Nazaret. El Espíritu actualiza la realidad del Hijo en nuestras vidas y nos guía en el proseguimiento de Jesús en nuestro propio tiempo y nuestro propio lugar, sea el que fuere. Gracias a la mediación del Espíritu podemos decir, como decía nuestro hermano Jesús, Abba Padre. Entramos en una relación cercana de familiaridad, de intimidad familiar con Dios, en Dios, por Dios, que nos transforma y nos lleva a transformar las relaciones de poder en nuestros entornos y en nuestras sociedades. Si la vida misma de Dios es una vida de mutualidad y de igualdad, así también debe ser la nuestra, en la iglesia, en la familia, entre los amigos y las amigas, donde fuere. Bueno, el hecho es que entonces, una vez que uno tiene esta X, ¿no? Ese punto clave bien claro, todas las temáticas del libro quedan más claras. Y entre ellas, ahí les pongo una lista que no tenemos tiempo para entrar en detalle ahora: el maravilloso intercambio, la justificación y transformación de la vida, la iniciativa del Hijo, porque bien al comienzo de la epístola, creo que es en el 1:4 más o menos, en esos primeros 4 versículos, se habla de cómo el Hijo toma la iniciativa para liberarnos. Esta no es una teología adopcionista donde Jesús manda al Hijo y después lo adopta y el Hijo no tiene una agencia propia, un motor propio, sino que el Hijo viene porque quiere venir, toma la iniciativa. El don del Espíritu. Recordarán, muchos de nosotros aprendimos de memoria Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu. Revestirnos de Cristo, la fe que obra a través del amor, la libertad para servir, la vida de acuerdo al Espíritu y la solidaridad con los demás, a la vez que nos hagamos cargo de nuestro bagaje personal. Bueno, como se habrán dado cuenta, yo lo quiero a Pablo. Lo quiero a Pablo como se quiere a un hermano mayor, brillante, valiente, cabeza dura, contradictorio a veces, si bien con las mejores intenciones, básicamente consecuente en lo que él puede como ser humano que es en ese camino de Jesús, capaz de la autocrítica, aunque se ofusque por momentos, pero capaz de la autocrítica, ansioso por comunicarnos el meollo de lo que él entiende que es el Evangelio, nervioso de que no captemos lo más importante de lo que nos quiere decir. Para una teología liberadora, transformadora, justiciera, Pablo es indispensable, siempre y cuando sepamos interpretarlo como él mismo nos enseñó, midiendo todo lo que pretende ser paulino contra el corazón del mensaje del Evangelio, que es que Dios en Cristo se hizo uno de nosotros y de nosotras para que podamos compartir por el Espíritu la vida misma de Dios en igualdad y mutualidad. Todo lo que tire abajo esa dinámica sea anatema. Dicho de otro modo, Pablo contra Pablo. Muchas gracias. Hasta ahí llegamos. A ver si tenemos un tiempito para preguntas o comentarios. Sí, bárbaro. A ver, todos vamos a cambiar el formato, Nancy. Así Sí.
Vamos a achicarlo un poquito para entrar a las preguntas. Vamos a ingresar acá. Bueno, aparece la primera que veo sobre el discernimiento. ¿Qué voy Dale, comentando? dale, ahí está. Mientras que voy añadiendo un... Sí, yo creo que este punto del discernimiento es fundamental y uno de los motivos por los cuales no aparece en nuestras iglesias lo suficientemente es que está floja la neumatología, está floja la comprensión de la importancia del Espíritu Santo para actualizar ese camino de Jesús en el aquí y el ahora. Y está en todo, lo interesante de estas cosas es ver, está en Juan, está en los sinópticos, está en las epístolas, hay algo transversal y una de las cosas que son transversales es esta cuestión de que el Espíritu actualiza el camino de Jesús hoy y nos ayuda a darnos cuenta cómo proseguir por ese camino. Y es fundamental ejercer ese llamado a la iglesia a hacer una hermenéutica comunitaria y de discernir qué está bien, qué está mal, qué está más o menos, ¿no? Y hay formas de hacerlo que son formas no violentas. En mi propia comunidad de fe, en mi propia iglesia, que es menonita, hemos pasado por un proceso de 1 año y medio para hablar de temas precisamente de género, con un diálogo muy respetuoso y de discernimiento, ¿no? Y básicamente no nos peleamos. O sea que es posible y sí está pasando. Dice Yajaira Ruiz, ideas para fomentar las relaciones en la iglesia filial. Sí, no sé si es una pregunta o si está diciendo que estas son ideas Sí, que me se parece. podrían, sí, Ah, pero pienso que, a ver, el tema de la complementariedad es nocivo, sea en la iglesia o sea en la familia, o sea en la iglesia entendida como familia, ¿no? Lo que hay que buscar es la mutualidad, que es una noción trinitaria y es una noción de una igualdad que va mutando de acuerdo a la situación, es decir, que en algunos momentos, qué sé yo, si yo quiero saber de música, le pregunto a mis hijas si ellas saben más de cierta música que yo, pero si yo les tengo que enseñar algo como madre, les enseño, pero mi mamá a su vez, que antes era la que me enseñaba, ahora está enferma y yo la cuido. O sea que esa mutualidad va cambiando, pero no hay un rol fijo, prefijado ontológicamente. Bueno, las mujeres sirven para, no sé, hacer el mate cocido y la torta, y los varones para predicar y ser los diáconos o lo que fuere. Eso no va. ¿No? Esas son lo mismo que no funciona en la familia nuclear, tampoco funciona en la iglesia, que es la complementariedad y la rigidez, ¿no? Este, ahí en y yo azul. pienso que las jerarquías no van, que hay que Jesús dijo que Él vino para servir y no para ser servido, y que cuando hay jerarquías ontologizadas, que no es lo mismo que tener autoridad para hacer algo, porque la autoridad, hay gente que la tiene para hacer algo y uno lo respeta porque tiene ese don para hacer algo en particular, pero no por eso tiene que ser un jerarca que esté ahí arriba por el resto de su vida. El pastor es pastor si está pastoreando, la pastora es pastora si está pastoreando, y si no está pastoreando no está haciendo otra cosa, pero no es ontológicamente eso, ¿no? Para mí las jerarquías no van con una buena doctrina trinitaria. Yo no podría, no sé, no las aguanto, que no es lo mismo que decir que, es decir, hay gente que tiene autoridad para hacer ciertas cosas y tiene dones y yo eso lo respeto, ¿no? Pero tener una visión jerárquica de las cosas, para mí no pega ni con Pablo, ni con Jesús, ni con nadie, ¿no? A ver, hay muchísimas preguntas y ustedes mismos van a tener que usar el discernimiento para contestarlas, ¿no? Mira, en azul estoy poniendo las que siguen. ¿Qué estás haciendo? Ahí en el lado izquierdo.
donde dice notas, Lado en azul es izquierdo, la que sigue. sí. Voy cambiando de color, te voy poniendo azul. Sí, a mí me parece que siempre tenemos que tomar en cuenta una hermenéutica paulina y no tomar algunos pasajes fuera de contexto. Los biblistas nos dicen que hay cartas paulinas y deuteropaulinas, es decir, hay cartas escritas por el apóstol Pablo y hay cartas escritas por otros que eran sus discípulos o sus seguidores o lo que fuere en su escuela que escriben cartas. Que tienen diferencias teológicas importantes, pero aún dentro de las cartas paulinas que todo el mundo dice no son auténticas, como Primera Corintios, hay contradicciones. ¿Qué hago con esas contradicciones? Tengo que decidir cuáles son los ejes que realmente son el meollo, que son lo importante para interpretar el todo. Y entonces yo estoy argumentando hoy, en esta noche, que lo importante es justamente eso que está en el corazón de Gálatas, no en esa X, que tiene que ver con quién es el Dios de Jesucristo, cómo actúa, ¿no? Y entonces esas veces que él dice, bueno, las mujeres cállense, pero al rato dice, las mujeres cuando profeticen tápense la cabeza, pero ¿en qué quedamos? ¿Se callan o profetizan con la cabeza tapada? ¿Cómo van a profetizar si se callan? O sea, hay contradicciones porque son cosas que él fue tratando de resolver en el momento, pero ese no es el corazón teológico, ¿no? Del asunto. Es muy relevante para el racismo este pasaje de Gálatas 3:28. Es importantísimo. Imagínense acá en Estados Unidos, país ultra racista, eh, no se puede hablar de esta cuestión de esclavo y de libre sin pensar en la historia de la esclavitud y todas las secuelas del racismo institucionalizado en este país. O sea que es ultra relevante para hablar, por ejemplo, de esas relaciones asimétricas hasta hoy, porque hay leyes y hay costumbres que excluyen y que marginalizan a ciertas personas, que da la casualidad que son más morenas que otras, ¿no? Entonces es muy relevante este pasaje y este libro en ese contexto. ¿Se percibe en Pablo alguna muestra del sentido del humor? Qué buena pregunta. Creo que sí, que justamente cuando él habla de los pilares, creo que tiene como un humor cordobés, para los que son argentinos y conocen a Córdoba, tiene como un humor un poco socarrón, un poco irónico, sarcástico por momentos, ¿no? Como cuando habla de los pilares de la iglesia, ¿no? De Jerusalén. Y hay que tomar la Biblia con cierto humor. Lo mismo Jesús tiene un sentido del humor que lo vemos, que si conocemos a los rabinos y cómo son, podemos ver también el sentido del humor de Jesús mismo en las parábolas y qué sé yo, ¿no? Y nosotros tenemos que reírnos un poco de nosotros mismos y no tomarnos tanto en serio, ¿no? Me parece excelente la pregunta. ¿Qué más? Los hombres, a ver, ¿cómo podemos hoy en día, como Pablo en su época, compartir una fe o un evangelio tóxico? Claro, cuando nosotros vemos, una cosa que nos tenemos que preguntar es, como dijo Jesús, el árbol se conoce por sus frutos. Entonces, ¿cuáles son los frutos del evangelio que creemos que es el verdadero que estamos comunicando? Pero si los frutos son tóxicos, ¿qué está pasando? Yo que soy madre de hijas mujeres, siempre me fijo en cómo se trata a las mujeres jóvenes en una congregación. ¿Salen destruidas en su autoestima? ¿Salen pensando que no deben y no pueden vivir de acuerdo a sus dones? ¿O se las ayuda a realmente florecer? Ese es un criterio para mí básico. ¿Cuáles son las consecuencias de la teología vivida? Porque a veces inclusive no es una teología articulada de manera perfecta, preciosa, pero uno ve hacia dónde va. Es una comunidad donde uno ve que la teología va hacia un buen, digamos, va en una buena dirección, o es una teología donde uno siente que es opresiva, que es más vale perderla que encontrarla, ¿no? Son preguntas que nos tenemos que estar haciendo. Y yo
¿Estoy ayudando a hacer una teología que dé vida como Jesús mismo daba vida, o es una teología que en realidad destruye a las personas, ¿no? Y a veces yo puedo tener las mejores intenciones del mundo, pero si mi discurso es opresivo en un contexto, este mismo de hoy, mío, entonces no sirve. Hay que ver cuál es entonces el resultado material de nuestra predicación, de nuestra vida, de lo que hacemos. Es importantísimo verlo y no quedarnos en un discurso muy bonito que a veces es nocivo, ¿no? A ver, el tema de la mutualidad trinitaria. Yo tengo estos anteojos que veo lo de abajo nomás, así que tengo que hacer así para verlo de arriba, ¿no? Pero estoy Eso, viendo lo de fíjate la que, mutualidad trinitaria. está bien. Si quieres, fíjate del lado izquierdo, yo te voy Este, poniendo en azul las preguntas el que no lado contestaste, izquierdo. Bueno, el lado izquierdo. todavía. Claro, el estatus clerical, está, laical. Sí, a mí me parece que somos llamados, digamos que sinceramente el bautismo es nuestra ordenación básica. Eh, y todo lo demás es simplemente un reconocimiento de la comunidad a alguien que está haciendo una tarea X. Pero una división tajante entre clero y laico, no. No lo veo como compatible con este camino de Jesús. Y ya sé que muchos que son clericales no lo sentirán así, pero es que no puedo ver en el Evangelio de Jesús esta división tajante, ¿no? Todos somos llamados a ser ministros y ministras y a servir. Y sí, a veces hay gente que tiene dones particulares que reconocemos, un ministerio de la enseñanza, un ministerio de pastoral, y los ordenamos en algunas tradiciones y en otras menos. En la mía particular, donde yo estoy, sí, la pastora nuestra está ordenada, pero fue pastora como por 10 años sin esa ordenación y básicamente daba lo mismo. Eh, o decir que solamente algunos pueden bautizar o dar la cena del Señor, tengo mis problemas con eso, ¿no? Pero bueno, son distintas eclesiologías, da para un curso entero de eclesiología todo eso, ¿no? Los roles hombre-mujer no son aplicables. Bueno, no sé cuáles son los roles hombre-mujer en realidad. No hay roles necesariamente ontológicamente estables, más allá de que las mujeres somos las que, algunas de nosotras, parimos los hijos, los tenemos en la panza, pero por ejemplo, una vez que ya salieron de la panza, ¿hay algo que diga que la mujer tiene que cambiar los pañales y que es su rol exclusivo cambiar los pañales? Creo que no, ¿no? No hay nada que lo diga. Y lo mismo con la predicación o cualquiera de las otras cosas. Los roles van cambiando en las culturas, en las circunstancias, en las familias, de acuerdo a las habilidades físicas o no que uno tenga, de acuerdo a la época de vida, etcétera, etcétera, ¿no? No son roles fijos, predeterminados ontológicamente. A ver, el tema de la mutualidad trinitaria, fantástica, ¿no? Porque Jesús nos muestra qué clase de Dios es Dios, eh, sirviendo, viniendo a servir y no a ser servido, auto vaciándose, entrando en nuestra realidad hasta lo más profundo, solidarizándose con nosotros. Esa es la clase de Dios que es Dios. Y esa clase de Dios que es Dios quiere estar con nosotros de manera familiar, íntima, amigable. Y en el Dios Trino no hay jerarquías, no es que hay uno que esté por encima de los otros dos, ¿no? Las teologías que presentan al Padre como el pináculo y después el Hijo y el Espíritu Santo, eso es muy problemático y socava la misma salvación, ¿no? Jesús no es un semidios inferior al Padre y el Espíritu otro más inferior a los otros dos, ¿no? Sino que, como dice Pablo, está ese entrelazamiento o esa
intercompenetración, de mutualidad, que termina siendo un ejemplo para nosotros y para nosotras en nuestra interrelación con los demás. Todos estamos hechos en imagen y semejanza de Dios, no algunos más que otros, todos. Hay una igualdad radical que Dios nos facilita y nos muestra en su misma forma de ser con nosotros en el mundo. Se me está borrando lo de la izquierda, ahora voy a ver lo de la derecha. No, ¿Por qué Pablo? ahí te quedó uno. Sí, ¿por qué Pablo no repitió más la fórmula hombre-mujer? Sí, eso es interesante, porque es diferente lo de Éfeso, lo de la carta a los Efesios a la de la carta de los Gálatas. Realmente, ¿por qué Pablo hizo lo que hizo? No sé realmente. Algunos piensan que él no escribió la carta a los Efesios. Pongámosle que sí escribió la carta a los Efesios. Es significativo que no haya puesto el tema varón-mujer. Algunos piensan que se les había ido de las manos tanto el asunto que se tiró para atrás y no quiso poner algo así como que provocara, ¿no? El tema varón-mujer, da demasiado. Es como cuando te dicen, no, bueno, hermana, está muy bien lo que dice, pero todavía no hemos llegado al punto que podamos aceptar eso, ¿no? Que es la historia desde el capítulo 4 de Juan, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana y los discípulos varones dicen, pero ¿qué habla con esta mujer? ¿Qué está haciendo este? Siempre fue la actitud de ciertos discípulos varones de decir, no, todavía no llegó el momento, está fuera de lugar, esto no. Y el mismo Pablo, en mi opinión, a veces se asustaba de la radicalidad, de las implicancias materiales de lo que él mismo predicaba, ¿no? Y bueno, le puede pasar a cualquiera, creo que a él también le pasaba. La nueva perspectiva de Pablo, alguien me pregunta. No, no realmente, porque la nueva perspectiva de Pablo, si bien yo comparto la parte de dar énfasis a lo escatológico, me parece que no piensa en las implicancias materiales y concretas de, de la teología de Gálatas o de la teología de Pablo. No, se queda muy en lo espiritual. Entonces, desde una perspectiva latinoamericana y latina en Estados Unidos, yo quiero ver lo concreto y lo material, no quiero quedarme con lo discursivo. Y esa es mi crítica a ciertos exponentes de la nueva perspectiva. Sí también comparto la importancia o el respeto hacia lo judío y he tomado en cuenta a intérpretes judíos del Nuevo Testamento y de Gálatas en particular, me parece muy importante escucharlos. Así que en ese sentido también concuerdo con ellos, ¿no? De tomar en cuenta y respetar, no tener que rebajar a lo judío por hablar de lo cristiano, ¿no? Lo de el padre, la madre, ¿no? Pablo como madre. Es muy interesante si uno ve ese quiasmo de Gálatas, ¿no? Del que hablábamos, que en la primera parte, en esa primera parte de la B, así, A, B, C, ¿no? Pablo habla mucho de la anatomía masculina, circuncisión, bueno, todo este tema. Y en la segunda parte, después de esa X, habla en función de metáforas femeninas, maternales. Posiblemente era una forma contextual también de conectarse con los gálatas, muchos de los cuales venían de una sensibilidad parecida a la andina en nuestros países, donde la Pachamama, algo así como una Pachamama, ¿no? La diosa que era la montaña, era muy central para su espiritualidad. Entonces toma metáforas femeninas y, y las utiliza en la segunda parte de la carta de una manera muy marcada. Si se fijan después, lean la carta y van a ver. Ahora,
esa utilización de la figura de madre, yo soy como una madre para ustedes, puede ser problemática cuando un varón asume el rol de madre y dice yo soy una mejor madre que las madres de carne y hueso, ¿no? Da para discutir, pero a mí me parece muy interesante que él asuma esa cuestión, esa metáfora maternal para él, ¿no? Me parece sugerente, me parece que muestra que no es rígido con ciertas concepciones de lo que tiene que ser él como apóstol, como varón, ¿no? A ver, ¿qué más? El tema de sí, cómo aplicar la mutualidad en la relación conyugal superando la complementariedad. Genial la pregunta, y me imagino que habrá muchas experiencias entre ustedes, los que están presentes y las que están presentes en este sentido. Es lo que yo trato de poner en práctica en mi propio matrimonio, sí, desde quien maneja el auto hasta quien hace la comida, ¿no? Ese es un experimento, pero lleva, por ejemplo, a la liberación de los varones que se sentían obligados a siempre ser los que paraban la olla, los que hacían la plata, bla, 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 únicamente. Ahora, en mutualidad, bueno, estamos los dos llegando a fin de mes, ¿no? Pero por otro lado, la trampa de la mujer que todo lo puede hacer y todo lo debe hacer, la profesional que está divina, que además tiene la casa limpia, no, ¿por qué ella sola? ¿No? Bueno, en fin, es también para otro curso más, ¿no? Pero es muy importante, creo yo, poder superar estas complementariedades. En cuanto a lo de los jóvenes y viejos, sí, qué bien la pregunta esa, ¿no? La lista no es exhaustiva. Y ese es el tema del proseguimiento, ¿no? Porque este, el espíritu nos va actualizando cómo proseguir por este camino de Jesús y cómo pensar en cosas que a Pablo no se le habían ocurrido, ¿no? El tema de las habilidades diferentes, el tema de los viejos y los jóvenes, temas que ni se le habían ocurrido, los podemos contextualizar y actualizar por el espíritu y ver cuál es la relevancia del Evangelio en esa nueva situación histórica diferente, ¿no? De hecho, Jesús nunca fue viejo, así que él no experimentó en su encarnación lo que es ser, sé, un viejo de... Yo ahora voy a cumplir 57. No sabe lo que es ser una vieja de 57, no lo vivió en carne propia. Y bueno, ¿qué significa el camino de Jesús para una vieja de 57? Bueno, lo estamos viendo, los vamos viendo y los vamos actualizando sobre la marcha, ¿no? Sí, interesante que Pablo no mencione, es cierto, lo que sí mencionan los evangelios acerca de María Magdalena, ¿no? Es significativo que los evangelios incorporen esa tradición posteriormente a que se escriban las cartas de Pablo, que obviamente escribe antes de que esos evangelios fueran compuestos y ellos ven la necesidad de agregar ese punto. Este, Bueno, yo sé que es medio tarde, ¿no? Allá son las 11 menos cuarto, ¿no? ¿Cómo andamos, Juan José, con el tiempo? Estamos, ya estamos en la hora. Sí. Ahí hay dos más. Anotamos estos dos últimos. A ver, ¿cuáles son? El de por qué la iglesia puede actuar como hizo Jesús con el caso de negación del aborto, se ve mucho red. Sí, sí, bueno, pienso que hay que analizar cuáles son los ejes de poder ahí, qué está pasando realmente con los derechos reproductivos y por qué se pone eso en el lugar en el que se pone, ¿no? Totalmente de acuerdo. Actuemos como Jesús. Este,
actualicemos por el Espíritu el camino del Evangelio. Hagamos cosas nuevas, como Jesús promete en su discurso de despedida de Juan, que vamos a poder hacer. Dijo, ustedes van a hacer cosas más grandes. Bueno, hagámoslas. No tengamos miedo, no seamos miedosos. A ver, Luis, ¿cuál es la pregunta? Ah, el curso de Gálatas. No sé. No sé, ya veremos, ya charlaremos sobre eso. Gracias, Nancy. Bueno, gracias a todos los participantes. Hemos Bueno, gracias pasado por las 100 escuchar y por personas. En el compartir, y me marcador da pena llegamos no a poder 99, que es el verlos y topic verlas, del pero les mando marcador. un beso Y luego tuvimos que hacer ingresar a otros por y otras les vías. agradezco por Así compartir que este momento. hemos estado hackeando al programa. De Así que nada. bueno, pero bueno, gracias Nancy, y gracias a todos los que han participado. Sabemos que ha sido una linda experiencia. Y bueno, hagamos todo fuerza para que Nancy tenga tiempo y pueda compartir un curso sobre Gálatas el próximo año. ¿Qué les parece? Ah, buenísimo. Bueno, gracias a ustedes. Chao Nancy, gracias por todo. Chao. Bueno, gracias a todos por estar otra vez. De parte de Bíblica Virtual les agradecemos su participación. Les mando un Y beso. bueno, ya conocen nuestros cursos, nuestra página web, nuestra cuenta de Facebook. Para aquellos que por primera vez conocen o saben algo de Bíblica Virtual, ahí pueden encontrar toda la información. Nuestra página es www.biblicavirtual.com y en el Facebook nos encuentran de la misma manera, como Bíblica Virtual. Les mando un fuerte abrazo. Sí, Hazel, pero bueno, vamos a ver. Dios mediante, vamos a ver. Feliz noche a todos. Gracias a toda América Latina por estar esta noche con nosotros. Les mandamos un fuerte abrazo y en 2 meses, para los que no estudian con nosotros pero gustan de los webinars, nos encontramos en el próximo webinar en conferencia online que ofrece Bíblica Virtual de forma libre y abierta. Un abrazo a todos.